El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy la iglesia está celebrando la cátedra de San Pedro, y hoy es bueno recordar que nosotros estamos llamados a serle fiel a nuestra iglesia. Nosotros no podemos estar fuera de la iglesia, es decir, es un llamado a estar en comunión plena con nuestra iglesia, en la cabeza del Papa. ¿Y quién es nuestro Papa? Francisco. Nuestra iglesia está compuesta por hombres, y por hombres ordinarios en las que Dios hace, ustedes ya saben, cosas extraordinarias. Y muchas veces nuestra iglesia, a pesar de los errores, sigue manteniéndose viva y eficaz porque su fundador y la gracia del Espíritu Santo es la que la anima. Por eso es preferible equivocarse dentro de la iglesia que fuera de ella. Por eso es preferible cometer errores dentro de la iglesia que fuera de ella. Y eso nos lo enseñó fielmente Pedro, nos lo enseñó fielmente los apóstoles, que cometieron muchos errores, y nos lo enseña la historia de la iglesia, que tal vez ha cometido también muchos, pero que se ha sabido levantar y ha sabido seguir. Nosotros estamos llamados a hacer también esas piedras, estamos llamados también a hacer esas fichas que le aporten a la iglesia virginidad, que le aporten a la iglesia oxígeno, que le aporten a la iglesia avance, que le aporten a la iglesia realmente esa madurez que ella necesita para que sea convincente en un mundo que exige de parte nuestra ese testimonio y exige de parte nuestra esa presencia de Dios. Porque la iglesia hoy en estos días no es convincente porque tal vez nuestro testimonio no está coherente con lo que está escrito y con lo que la iglesia vive, enseña, ¿no? Y yo creo que el mundo está necesitando realmente de gente confiable, pero no confiable por lo que sepa intelectualmente, y no porque sea malo aprender intelectualmente. No, al contrario, hay que instruirse, pero gente confiable que realmente dé un testimonio confiable, es decir, un testimonio en el que la gente pueda sentirse tranquila y segura. Y vuelvo y les pregunto, ¿usted es una persona confiable? Y es una pregunta constante, en mí es una pregunta constante. ¿Usted es una persona confiable? Y de pronto podemos sacar la conclusión de que no somos tan confiables, pero el Señor sí deposita en nosotros una gracia, y esa gracia es que nosotros confiemos en Él para que nosotros seamos por su gracia confiables. Es decir, que nosotros empecemos a enfocar, a poner nuestra mirada en el Señor, y a ser muy obedientes. El pecado a este mundo llegó ¿por qué? ¿La desobediencia de quién? De los primeros, ¿no es cierto? Llegó por la desobediencia. Ahí hay una clave. Y hay mucha gente desobediente. Y el desobediente, el obstinado,
pues una persona que finalmente se convierte en una carga para aquel que lo está dirigiendo, ¿no? El pecado entró por la desobediencia y nosotros estamos llamados, aunque siendo gente tan humana y tan frágil, estamos llamados a ser obedientes. ¿Pero obedientes a qué? A la gracia, obedientes al Señor, obedientes a lo que Él ha instituido como iglesia, obedientes a Pedro, obedientes a la fidelidad de Pedro, obedientes a lo que escuchamos día tras día, obedientes a lo que nos propone Dios en sus mandamientos, obedientes. Pero obedientes, la obediencia vivida desde una libertad plena, desde una libertad gozosa. ¿Usted es feliz en su iglesia? ¿Usted es feliz y usted es pleno en su iglesia? ¿A usted lo llena su iglesia? ¿A usted lo llena lo que hace en este momento? ¿O esto se ha convertido tal vez para usted en una dictadura en la que usted obedece porque hay una dictadura de la fe y le toca obedecer? Porque esa también puede ser una motivación de nosotros estar acá. Hay mucha gente que se acerca por temor. Hay mucha gente que se mueve por temor, por miedo, por angustia. Y entonces nosotros estamos aquí movidos en una obediencia gozosa, amorosa, y que en realidad nos hace libres para disponernos al servicio del Señor, o estamos viviendo algo que nos está imponiendo la vida. Hay gente que dice, pero Dios mío, pero ¿por qué nos tenemos que imponer tantas cosas, ¿no? Tantas cargas, ¿no? El comunismo decía, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Eso se lo inventó alguien ¿sí? Se inventaron el infierno para causarles miedo y para que siguieran a Dios. ¿Ustedes están de acuerdo? A ustedes. O sea, yo pienso que esto sí se puede convertir en el opio del pueblo en la medida en que nosotros no vivamos esto con una autenticidad y con una libertad auténtica, con una libertad, con una alegría y con un gozo y con una espontaneidad. Si esto a uno no lo realiza, eso sí se puede convertir en un opio y en una enfermedad, en un cáncer, que no es la voluntad de Dios, que no es la mentalidad de Dios, no es el propósito de Dios. Pero ¿por qué personas que crearon el comunismo, o personas ateas, o personas que hablan tanto de la iglesia, sacan conclusiones tan fuertes y tan duras? Porque tal vez nosotros les hemos mostrado eso y no es la voluntad de Dios. Hoy, como nunca, estamos llamados a ser fieles en una iglesia, obedientes en una iglesia, pero obedientes con la certeza de saber que estamos obedeciendo porque somos libres y somos plenos y porque estamos completamente convencidos de esto. Esto no nos lo están contando, sino que nosotros lo estamos experimentando. Pero entonces hay que empezar también a darle vitalidad a nuestra iglesia. Hay que empezar a darle vitalidad a esto. Y para darle vitalidad a esto hay una condición indispensable: ser vírgenes. ¿Y qué es ser virgen? Ser virgen. Virgen con todo lo que implica la virginidad. Limpios y libres de todo lo que no es de Dios. Limpios y libres de todo lo que no es de Dios. Virgen como quién? Como María. María estaba vacía, disponible, limpia. Era esclava, pero al mismo tiempo esclava dispuesta, porque sacó esta conclusión después de que el Señor le propone, ¿no?, semejante misión: hágase en mí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y después se fue para donde Isabel, y después el Magnificat salió por ahí: proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Sí? Ella no dijo, aquí está la esclava del Señor, ¿sí? Pues haga en mí según su palabra. Me tocó. Tengo alternativas, ¿no?
Ella proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. O sea, el discurso de María no fue un discurso de que me fregaron, sino que fue un discurso gozoso en el que finalmente concluye que es la libre por excelencia, obedeciendo los mandatos de su Señor, obedeciendo los mandatos del Señor. Entonces, hay una condición nuestra. Nosotros queremos ser como María, seamos vírgenes. Seamos vírgenes, limpios y libres de todo lo que no es de Dios. Y se puede vivirlo. Se puede. ¿Y qué es lo que no es de Dios? Entonces, ahí hay que empezar ya a revisar el corazón, y revisando el corazón, permitirle al Señor que una vez todo lo que no es de Dios esté fuera, Él viva, y entonces se realice en nosotros lo que decía San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Miren, es fundamental que en este caminar no inventemos. No inventemos. No invente, no imagine y no suponga. 3 cosas importantes. No invente, no imagine y no suponga. Déjese guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad. No invente cosas que no son. Y empiece a beber de una sola fuente. Y esa sola fuente es el Señor, es nuestra iglesia. Hay que empezar a beber de una sola fuente. Y esa fuente es nuestra iglesia, es nuestra fe, es el Señor. Y es del Señor empezar a transmitir a los demás que esto no es una dictadura, sino que esto es una escuela de la vida en el que vamos peregrinando y descubriendo a un Dios que es fiel, que no se cansa de nosotros. Qué maravilloso es esa noticia. Esa es la buena nueva. Esa es la buena nueva. Esa es la buena nueva que nos propone la iglesia. Entonces, es preferible dentro de la iglesia que fuera de ella. Muchos podemos ser dentro de la iglesia piedra de tropiezo para ella. Dentro de la iglesia, ser piedra de tropiezo para ella. Y ese es el gran riesgo. Muchos podemos ser esos lobos disfrazados de ovejas. Y no estoy diciendo que lo sean, pero puede ser. Podemos ser piedras de tropiezo para la iglesia. Dios nos libre. Dios nos libre. Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre. Y que nos permita y nos conceda a nosotros, al contrario, ser aporte para la iglesia. Mire, no hay nada más bonito que ser aporte y no ser carga. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Carga o aporte? En su casa, cuando usted es carga, no se lo aguanta a nadie. Cuando usted es carga, no se lo aguanta a nadie. Cuando usted es carga, ya usted da migraña. Cuando usted es carga, ya usted da griera. Pero cuando usted es aporte, pues genera ¿qué? Expectativa de saber qué es lo que Dios va a hacer con usted y va a hablar a través de usted y va a actuar a través de usted. Así que hoy los invito a que oremos por la iglesia, oremos por nuestro Papa, oremos por nuestros sacerdotes, oremos por nuestros obispos, oremos por nuestros laicos, oremos por nuestra iglesia. Oremos por nuestra iglesia como ella es y supliquémosle al Señor que dentro de ella nosotros demos frutos abundantes de virginidad y que dentro de ella le devolvamos a la iglesia ese brillo que tal vez ha perdido por nuestra terquedad y nuestra tacañería espiritual. Entonces supliquémosle al Señor, devolvámosle ese brillo. ¿Y cómo le devolvemos ese brillo? Un corazón limpio. Entonces están los sacramentos, está la confesión, está la Eucaristía, está la oración. ¿Cómo le devolvemos ese brillo? Ahí está. Miren, los mejores exorcismos, las mejores sanaciones, ahorita que estamos en este tema de sanaciones, las mejores sanaciones, sin desconocer las sanaciones externas que se dan y más de una caída que se dan por ahí algunos.
Pero las mejores bendiciones y los mejores exorcismos y sanaciones los da el Señor en el sacramento de la reconciliación. De la reconciliación. Y las mejores sanaciones también las da el Señor de rodillas frente a su presencia. Son las mejores sanaciones, sin descartar las otras. Pero las mejores sanaciones, esas que llegan a lo profundo del corazón, se hacen solos, a solas y en silencio con el Señor. Usted empieza a transformarse. Empieza a transformarse. Usted empieza a transformar su vida, usted empieza a transformar su corazón. Solos, a solas y en silencio con el Señor. ¿Y por qué digo solos, a solas y en silencio? Porque es que cuando tú tienes esa compañía, estás solo y tienes esa compañía, estás con la mejor compañía. Así que, queridos hermanos, pues nuestra iglesia hay que devolverle el brillo, hay que desempolvarla, hay que desempolvarla, hay que devolverle el brillo y hay que devolverle ese brillo gozoso, alegre, hay que devolverle ese brillo en el que sea realmente una iglesia que seduzca y no que se imponga, sino que seduzca y que se robe el corazón de Dios. Dios se robe el corazón del hombre, porque Dios quiere robarse el corazón. Dios quiere robarte tu corazón, Dios quiere entrar en tu corazón. Dios es amor. Dios es amor y Dios, pues como es amor, Dios es amante. Y Dios quiere robarse su corazón. Dios es celoso. Dios no te quiere a medias. Dios no te quiere por mitades. Dios te quiere entero. Pero entonces para eso también necesita de tu voluntad y necesita de tu disposición. Si no, créanme, nosotros vamos a hacer simplemente aquí, ¿sí?, un conglomerado más de cristianos sin sabor. ¿Sí se ha probado un sancocho sin sabor? Entonces por eso nos dice el Señor, sean luz y sal del mundo, de la tierra, sean luz y sal. Sean luz y sal. Pero para poder hacerlo, pues tenemos que dejarnos llenar del Señor. Hoy los invito a que no se acuesten sin orar por el Papa. Hoy los invito a que no se acuesten sin orar por la iglesia. Hoy los invito a que no se acuesten sin orar por aquellos que están, por todos nosotros que estamos dentro de la iglesia. Hoy los invito a orar por eso, especialmente. Y hoy les invito a que le pidan al Señor la gracia de que ustedes sean aporte y no sean carga, que sean ovejas y no sean lobos. Pídanle esa gracia al Señor, porque créanme que el Señor tiene necesidad de eso. Y el mundo también. Entonces, pidamos esa gracia esta noche por nuestra iglesia y supliquémosle al Señor que nos mantenga fiel a ella. Amén.